La naturaleza nos está hablando. Así terminó un reportero, un trabajo periodístico realizado el año 2008 para uno de los canales de televisión más importantes en Sudamérica, específicamente en Brasil, el canal O Globo. El periodista se tomó el trabajo de recopilar todas las noticias del mundo de la naturaleza que tenía que ver con terremotos, temblores, fenómenos de la naturaleza. Se tomó el trabajo de recopilar todas las noticias durante los últimos años y presentó un trabajo que llamó la atención porque demostró cuántos cambios se estaban generando debido al famoso factor climático. Y después de haber hecho una maravillosa investigación en donde él presentaba que todos los países en el mundo estaban atravesando una crisis debido a los fenómenos naturales, cambios de temperaturas, inundaciones, terremotos de diferentes magnitudes en diferentes lugares del mundo, él terminó su trabajo periodístico diciendo: la naturaleza nos está hablando. ¿Seremos ciegos, sordos y mudos? Es interesante esta reflexión que hace el periodista. Más allá, él no tenía ninguna percepción bíblica, ni teológica, ni religiosa acerca del estudio que estaba haciendo. Sin embargo, cabe notar que su estudio fue desarrollado en el año 2008 y a partir de ahí en adelante, el año 2009, 2010, 2011 y 2012 en adelante, parece que los fenómenos naturales, parece que este tipo de situaciones del mundo natural han crecido de una manera extraordinaria en diferentes partes del mundo. Aquí en Chile, por ejemplo, el año 2010 nos tomó con el terremoto de 8,8 que generó grandes estragos a nivel nacional con tsunamis, con un tsunami incluido. Y así por todos los países, parece que cada mes un país estuviese en el ojo del huracán. Durante los últimos años nosotros hemos tenido que acostumbrarnos a escuchar mucho esta palabra, tsunami, palabra que para algunas generaciones no existía, terremotos, palabra que para algunas generaciones no existían. Y más allá de eso, nosotros hemos tenido que observar fenómenos, como aquellos grandes huecos, como aquellos grandes hoyos en diferentes partes del mundo que no tienen ningún tipo de explicación científica. Muy bien, la Biblia tiene algo que decir al respecto. Para los cristianos del día de hoy, para ti que eres cristiano, la Biblia es relevante y es muy importante lo que la Biblia tiene que decirnos. Frente a los acontecimientos del mundo, la palabra de Dios nos da una expectativa, nos da una esperanza maravillosa, y para eso están los libros proféticos. La Biblia está dividida por diferentes géneros. Está el Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales o poéticos, los profetas mayores y menores. Están las narraciones del Evangelio, las cartas pastorales, y están los libros proféticos. Los libros proféticos tienen como objetivo precisamente mostrar lo que iba a acontecer en el futuro. Y en ese sentido, nosotros tenemos que observar qué es lo que dice la Biblia para entender aquellos aspectos que tienen que ver con los fenómenos, con las situaciones que pasan en el mundo de hoy. Y particularmente el libro de Mateo, en el capítulo 24, Jesús explicó y dijo que habrían señales en el mundo. El libro de Lucas, señales en todos los aspectos, en todas las áreas, en todo el mundo. Lucas, de manera textual, dice que habría ansiedad en la tierra, porque los hombres estarían sorprendidos por las cosas que estarían sucediendo, y de manera puntual dice, por el bramido de las olas y del mar. Y después dice, las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo también registra algún aspecto de las palabras de Jesús con respecto al fin del mundo, y finalmente Mateo dice que habrán señales políticas, sociales, religiosas y también señales en el mundo natural, de la naturaleza. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, a partir de el capítulo 6, mejor dicho, capítulos 6 y 7, se narran los 7 sellos. Los 7 sellos nosotros entendemos que son periodos históricos, periodos proféticos. Entendemos que la profecía se cumple en la historia. Por lo tanto, tenemos que observar lo que pasa en la historia.
Y el libro de Apocalipsis capítulo 6 hace una narración histórica de periodos históricos y los identifica como sellos: primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto, quinto, sexto sello. Pero el sexto sello es un periodo que muestra manifestaciones en el mundo de la naturaleza. El escritor dice, cuando Dios le muestra la visión, en este periodo de la historia, dice que miró cuando se abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y el versículo 13 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y más adelante dice, el cielo se retiró como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron conmovidos de su lugar. Acompáñame allí en tu Biblia, busca tu Biblia ahora, y vamos a leer el versículo 15 del capítulo 6 de Apocalipsis. El versículo 15 dice, entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todos los siervos, y todo libre, se escondieron de las cuevas y entre las peñas de los montes. Y entonces dice el versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Se referían a Jesús, a la venida de Cristo Jesús, porque ha llegado el gran día de su ira. Y pregunta entonces, ¿y quién podrá quedarse en pie? Esta es una pregunta de miedo, de desesperación profunda, porque están observando la venida de Cristo Jesús. Pero antes de que aparezca la señal de Cristo Jesús, hay manifestaciones en el mundo natural que generan terror y miedo en el corazón de los seres humanos. Ahora, esto es el sexto sello. No es el séptimo sello. Esto sucede antes del séptimo sello. Y dice el versículo 1 del capítulo 7 de Apocalipsis. Después de esto, vi 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El versículo 2 del capítulo 7 de Apocalipsis dice, entonces vi a otro ángel que subía del cielo. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido el poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Observa bien el panorama. Sexto sello en la historia. El séptimo sello registra la venida de Cristo. Pero antes de que se presente la venida de Cristo, hay manifestaciones en el mundo de la naturaleza. Sin embargo, el capítulo 7 comienza a detallar específicamente a dónde está apuntando el conflicto en ese momento previo a la venida de Cristo, justo cuando están sucediendo episodios en el mundo natural que están llamando la atención de los hombres. El capítulo 7 particularmente es un capítulo escrito para nuestros días. Porque en ese momento hay unos ángeles que reciben la orden de hacer daño a toda la naturaleza. Los 4 ángulos de la tierra representan la universalidad del conflicto. Ellos tienen la potestad de generar conflictos y guerras y destrucción. Pero nota que la Biblia menciona que ellos habían recibido poder para dañar, número 1, la tierra, para dañar el mar. Y entonces sube un ángel y les dice, un ángel que viene del este, viene un ángel y les dice, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ni a los árboles. Tierra, mar, árboles, involucra a los elementos de la naturaleza que estarán en conflicto en momentos antes de que Cristo Jesús venga a la tierra. Entonces, les dice, no hagan daño, detengan. Hay una fuerza contenedora que viene del cielo, hay un ángel que viene de lo alto, hay una orden divina que ordena detener los vientos y la destrucción. Significa que el cielo está en el control del planeta Tierra. Aunque aparentemente vayamos rumbo a una destrucción sin sentido, el cielo está en el control. Pero ojo, esta intervención del ángel que viene del este tiene un objetivo: dar un tiempo de gracia y de oportunidad para que en el cielo termine una tarea maravillosa. ¿Y cuál es esa tarea? La razón por la cual se detiene, la razón por la cual se contienen los vientos de destrucción y de guerra,
sobre la naturaleza es esta: no dañéis la tierra y el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Es interesante que previo a la segunda venida de Cristo es necesario que exista un periodo de sellamiento. ¿En qué consiste ese periodo de sellamiento? Esta es una obra de carácter divina, en donde el poder de Dios, donde el Espíritu Santo estará generando un cambio en el carácter de sus siervos, de sus hijos. Un sello en la frente implica una asentación total, determinante, absoluta, una fidelidad absoluta, una determinación, un compromiso, una creencia total y absoluta por Dios en sus frentes. Permíteme decirte, este sello de Dios tiene que ver con aquellas convicciones profundas de tu corazón, de tu vida, que han de transformar tu experiencia espiritual. Ahora, cuando tú sigues leyendo el capítulo 7, tú vas a observar allí que después de esto se mencionan los 144,000 y comienza a mostrarse aquí una gran multitud que ninguno podía contar. Y eran de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Son los salvados. Ahora dice el versículo que alguien pregunta, uno de los ancianos en el versículo 7, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos hombres que están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Entonces yo respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, el versículo 14, estos son los que han venido de la gran tribulación, han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta experiencia hace referencia a los cristianos sinceros, como tú, que en este momento prestaron atención a lo que estaba sucediendo en el mundo y entendieron que todas estas manifestaciones de la naturaleza eran señales de la segunda venida de Cristo y aprovecharon este tiempo de gracia para someter su vida a Cristo, para entregarse a Cristo Jesús, para vivir una vida de dependencia absoluta en Él. Fueron sellados, fueron encontrados justos, fueron apartados, fueron creyentes sinceros que aprovecharon todas estas señales para entregar su vida a Cristo Jesús, para prepararse, para que la venida de Cristo no los tomara por sorpresa. Acompáñame a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 8, a partir del versículo 19, una maravillosa palabra del apóstol Pablo. Él dice que la creación aguarda con ardiente anhelo que los hijos de Dios sean revelados. Es interesante, la naturaleza misma espera que este proceso de formación, de transformación en los hijos de Dios se realice. Y dice Pablo, porque la creación fue sometida a frustración no por su propia elección, sino por la voluntad del que la sujetó, con esperanza de que la misma creación sea librada de la esclavitud de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y entonces dice el 22, acompáñame y leo conmigo el versículo 22. Sabemos que hasta el presente todas las criaturas gimen a una y a una sufren dolores como de parto. Interesante. ¿Cómo dolores de parto? La naturaleza, la creación sufre como dolores de parto. ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente. Si tomamos la figura del parto, una madre carga en su vientre un bebé por 9 meses, pero antes de dar a luz, antes de que esta nueva vida surja, la madre sufre dolores. Y esos dolores fuertes, profundos, son el anuncio, la apertura, la bienvenida de la llegada de una nueva vida. Por lo tanto, si la naturaleza está gimiendo, si la naturaleza está experimentando dolores de parto, significa que estamos cerca de una nueva vida, de un comienzo, de un nuevo comienzo. Porque en el Génesis se muestra el fracaso de la creación y en el Apocalipsis se muestra la restauración de la creación. Por lo tanto, si la creación está experimentando dolores de parto, significa que estamos cerca del comienzo de una nueva vida, de la vida en la tierra nueva. Y esto es lo que termina diciendo el libro de Apocalipsis. Acompáñame, por favor. Ve conmigo esta cita que aparece en el libro de Apocalipsis,
capítulo 21. Y mira cómo Dios le muestra a Juan la manera como va a terminar la historia de este mundo. Juan capítulo 21, versículo 1 en adelante, dice: yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Y esto nos dice a nosotros algo interesante. Esta tierra en la que vivimos, llena de dolor, de fracaso, de dificultades, va a desaparecer. Y el libro de Pedro dice que todas estas cosas serán renovadas. Todas estas cosas serán totalmente transformadas, renovadas para darle paso a la tierra nueva, donde no habrá dolor, donde no habrá muerte, donde no habrá enfermedad, donde dejaremos por siempre atrás el pecado, las luchas, las dificultades, no habrán tsunamis, no habrán terremotos, no habrá ansiedad, porque todas estas cosas habrán pasado. Ahora permíteme hablarte el corazón en este momento. La naturaleza nos está hablando. Pregunto, ¿será que estás entendiendo que este es un tiempo de oportunidad, que este es un tiempo de gracia, que este es un tiempo que Dios ha permitido, conteniendo los vientos destructivos sobre la naturaleza, para darte la oportunidad a ti de que dejes atrás aquellas cosas que te están separando de Dios? ¿Qué cosas impiden que el Espíritu de Dios selle tu vida para siempre? ¿Qué hábitos, qué luchas, qué entretenimiento, qué tipo de situaciones en tu vida personal todavía te impiden ser parte de ese grupo de los salvados? Los 144,000 no es un número literal, es un número que representa a los salvados de Dios. Y tú fuiste llamado a ser parte. Si un día aceptaste a Jesús, si bajaste al bautismo, si lo aceptaste como Señor y Salvador de tu vida, entonces fuiste llamado a ser parte de los salvados. Pero ojo, la naturaleza nos está hablando y es posible que no estemos entendiendo el significado de todos los acontecimientos. Es posible que no estemos entendiendo que la naturaleza nos dice que Cristo Jesús está cerca y que estamos viviendo un tiempo de oportunidad, un tiempo para encontrarnos con Él, un tiempo de preparación, un tiempo para ser sellados, un tiempo para que nuestros caracteres sean purificados por la gracia de Cristo Jesús. ¿Por qué no le dices ahora a Jesús: Señor Jesús, estoy luchando con hábitos, estoy luchando con fuerzas en mi naturaleza interior que me distraen y que me hacen perder de vista que tú estás cerca? Quiero vivir una vida llena de tu presencia. Quiero vivir, Señor, para encontrarme contigo. Si este es el anhelo de tu corazón, entonces hazlo a través de una oración.